el barcelonismo. Si ustedes son aficionados al Barça y están en casa, ¿qué prefieren? ¿Que la Liga se acabe mañana? ¿O prefieren que el próximo domingo, en ESPN Deportes, a las 3 de la tarde, tiempo del Este, el Real Madrid vaya a Camp Nou y ahí se decide el título de Liga? Vamos a tener tiempo para pasar por todo ello. ¿O no? O se alargue todavía más. Sí, bueno, pero tú eres una persona que para todo dice o no. Hay que dejar el entorno positivo, hay que dejar el entorno de la fábula, de la historia. Es que un aficionado del Barça te va a decir, pues obviamente prefiero celebrar en mi cancha contra el Real Madrid el título de Liga, pero está el riesgo de que la cosa salga mal. Como diría el gran Luis Van Gaal, siempre negativo, nunca positivo. Es impresionante. ¿Quieres el título de la bolsa o quieres arriesgarlo? No, quiero ver el resumen del partido que acabamos de ver en ESPN Deportes. En esa misma cancha, el Barça perdió la temporada pasada 4-2. Y el Real Madrid ya perdió esta temporada en esta misma cancha. Correcto, mandaba a Lewandowski de arranque, Hansi Flick otra vez, Dani Olmo le daba al polaco la primera y Lewandowski la ponía apenas por un costado. La única oportunidad clara que tuvo el Barça en la primera mitad, con un buen movimiento sin balón que explicamos al medio tiempo, aquí Lewandowski no puede ajustar el disparo. Las mejores iban a ser para Osasuna en el primer tiempo, ambas de Budimir. La primera la iba a detener el Pablo y más adelante la segunda iba a ser Joan García, Barak. Sí, no va a ser la primera, quizás sí última vez, ya veremos qué pasa en la temporada en la que rescata puntos Joan García en un primer tiempo flojo en general, con pocas llegadas, pero donde apareció aquí en toda su magnitud para evitar el gol de un Budimir que ha tenido una temporada tremenda, ¿no? No podemos dejar de ponernos de pie cada vez que hablamos del croata. Otra vez Joan García, ya esto era el 68, no teníamos goles, vinieron los cambios en el Barça, entre ellos el ingreso de Marcus Rashford, que iba a ser fundamental otra vez por el costado derecho. Por el costado derecho, en la misma zona en la que jugó en Getafe, donde Rooney Bardghji no había podido tener profundidad. La defensa de Osasuna le da 1000 años para pensar a Marcus Rashford. Es exactamente la misma jugada de ayer del gol del Mallorca con Johan Mojica en Girona. Es exactamente la misma. Menos exagerado, pero lo mismo. Sí, sí. El pase sexy es de Fermín. Deja solo en el ingreso para la definición de Ferran Torres. Y el Barça encaminaba el partido, pero no había dicho la última palabra a Osasuna. Centro desde el costado izquierdo. Y otra vez el de siempre. Raúl García pone esto tenso 2-1. Lo iba a resolver el Barça al final con esta numerología. Termina con 13 remates, 4 de ellos al arco, mismo número de disparos al arco con los que terminó Osasuna. La gran diferencia es en el estilo, la cantidad de pases completados. Ferran, que con el gol de hoy lleva 20 esta temporada y es la temporada de... Bueno, vamos a empezar a llevar la cuenta nosotros. Ferran dice tan rápido como sea posible. Barak dijo tan rápido como sea posible ser campeones. Así iremos recopilando qué prefiere el aficionado culé. Y hay redes sociales por todos lados, así es que nos pueden escribir a las nuestras para saber qué prefiere el aficionado del Barcelona. Me interesa también saber qué quiere el aficionado del Madrid. ¿Qué prefiere el aficionado del Madrid? Es el otro ángulo. Tiene razón Ferran en que jugar en el Sadar es súper difícil. De los 4 primeros del campeonato, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal, el siguiente mejor local en toda la liga es Osasuna. Solamente 3 derrotas. Pero también dice otra cosa, Ferran, que no sé si también está acertado en lo que dijo. Cuando dice, hoy jugamos muy bien. Jugó muy bien el Barça Partidazo, dijo. Sí, jugó como tenía que jugar para ganar el partido, teniendo en cuenta las circunstancias, teniendo en cuenta el contexto. Sin Rafinha, sin Lamine Yamal, con un juego muy espeso porque no tienes desequilibrio por fuera. El Barça en estos 2 últimos partidos, porque son 2 visitas al dentista, ir al campo del Getafe, ir al campo de Osasuna, son partidos en los que prima más el qué que el cómo a la hora de sacar los 3 puntos. Y a lo que se refiere Ferran es que hicieron un partido extremadamente profesional, es la palabra. Que leyeron muy bien cómo Osasuna les estaba intentando hacer daño con esos balones flotaditos a la espalda de Eric García, que supieron adaptarse primero a las circunstancias del equipo y a las circunstancias del rival. Un partido profesional. ¿Qué digo que no hayas dicho, Alex? Totalmente de acuerdo. Gracias. Me acordé de nuestro productor Alberto Cacho, equipo de profesionales. Equipo de profesionales, sí, señor. Y cuando lo contrastas con el Real Madrid... ahora, claro. Ahí te das cuenta la diferencia, obviamente, de puntos. Está claro que es injusto hablar de la motivación de alcanzar la Liga y la motivación de saber que cada jornada estás más lejos. Pero de todas formas, en partidos como hoy,
como contra Getafe, te das cuenta porque a la larga, no solamente esta temporada, sino desde hace tantos años, el Barça es un equipo mucho más fiable, liga tras liga tras liga. Champions era otra cosa, pero el Barça ha demostrado mucho profesionalismo y eso se adquiere con tradición. Claro. Temporada tras temporada, cada visita al Getafe, cada visita a Osasuna, y es algo que no tiene el Real Madrid, y por eso el Real Madrid está donde está, y es donde ha estado durante ya tantas temporadas, salvo excepciones en las que sí, de repente ha sido campeón, pero es eso, de repente el Real Madrid es campeón. Lo normal es que el Barça sea campeón y luego sea bicampeón, y ahora está a nada de serlo. ¿Y qué se le critica siempre al Barça de Flick? Que no tiene un plan B, que no sabe modularse. Bueno, pues el plan B del Barça lo hemos visto en estos 2 últimos partidos. Es verdad, de Liga. sí. Siendo menos valiente a la hora de tirar la presión, menos valiente o más sensato a la hora de adelantar o no la línea defensiva y conservando la pelota en vez de atacando. Hay una discusión bastante estéril, pero muy recurrente, que es, una cosa es jugar bonito, otra cosa es jugar bien. Y el Barça jugó muy bien en Getafe y ha jugado muy bien hoy en Osasuna para ponerse en una situación en donde el título está básicamente en la bolsa. Es una cuestión de cuándo, no de si va a pasar. Sí. Para ello, con Moisés Llorens de regreso en el terreno de juego del Sadar. Moy, bienvenido, gran trabajo en la transmisión, como siempre. Si tú partidazo también de Moy. Partidazo de Moy también. Si tú pudieras hablar en nombre del barcelonismo, que yo sé que no lo haces, pero si pudieras, imaginémonos nada más, en un ejercicio, en un juego hipotético, ¿qué prefiere el Barcelona? ¿Mañana ser campeón si el Madrid deja puntos o prefieres ser campeón en casa contra el Real Madrid en el clásico del próximo domingo? Buenas noches, Mauricio, también a Barak, a Alex, a todos los compañeros de la audiencia. Yo hubiese, si me permites hablar en nombre del barcelonismo, que no es el caso, la semana pasada. Cuanto antes se gane la Liga, mejor. Es decir, no se pudo ganar la semana pasada, pues que se gane esta semana. Al final, cuanto antes espantes los fantasmas, antes puedes disfrutar. El Barça ha sido… bueno, yo creo que el Barça… Alex ha hecho un muy buen símil, ¿no? Con lo de estos 2 partidos en Getafe y en Pamplona. Ha sido un equipo muy serio, ha sido un equipo muy solidario, que ha sabido moverse muy bien en los momentos complicados, que ha sabido encontrar la portería rival con cierta solvencia, sobre todo en las segundas partes. Y dejadme que os diga una cosa a todo lo que habéis añadido vosotros. Sin Rafinha y sin Lamine Yamal. También lo dijimos. También lo dijimos, Moy. Pero sigue. Por si acaso. Por si acaso. Muy bien, eso está bien. Grande. Ese agregado, Moisés, muy bien. Por si alguien no lo había escuchado, por si alguien no le había quedado claro. Y tú hacías una reflexión durante la transmisión, porque en el previo al juego decíamos, bueno, también hay ya referéndums para la próxima temporada. Sin faltar el respeto a que esta liga no se ha acabado, pero Lewandowski querrá demostrar o que vale para el mercado algo o dentro del Barcelona. Ferran Torres querrá demostrarle al Barça que él puede ser fiable. Los dos terminan marcando, pero Moy, también el juego se destraba por otro jugador que va a estar ahí, que es Marcus Rashford, y la cesión que hay de parte de Manchester United. Ya hablaremos de Ferran, ya hablaremos de Lewandowski. ¿Cuántas posibilidades ves de que Rashford sea jugador del Barça para la próxima temporada? Porque la realidad es que le ha destrabado partidos a Hansi Flick como lo hace el día de hoy. Sí, y hoy jugando como el otro día en Getafe, partiendo desde la derecha. Para Hansi Flick, el año pasado tenía la opción de Luis Díaz, imposible por tema económico, la opción de Nico Williams, que era más un intento el año pasado del futbolista del Athletic Club que no de interés del Barça, y la opción de Marcus Rashford. Hansi Flick siempre apostó por el jugador inglés, siempre lo tuvo claro, y ahí es donde ahora el Barça va a querer escuchar al entrenador alemán. Como hemos explicado desde el primer momento, el Barça tiene una opción de compra de 30 millones de euros a pagar, 10 millones este año, 10 el verano del 2027 y 10 en el verano del 2028. Eso es lo que está escrito. El Barça ahora quiere tratar de renegociar. Rashford está encantado en Barcelona, ha sabido ubicarse muy bien en la zona de Castelldefels, ha encontrado una manera de vivir y una manera de jugar en el Barça que al final ha sabido entenderla. Al principio parecía algo despistado, pero poco a poco ha ido agarrando el gustillo a lo que pretendía Hansi Flick.
y ahora pues va a ser cuestión de Deco. Una vez se acabe de rubricar el revalidar el título de Liga, Deco va a tener que sentarse con el Manchester United y tratar de convencer a los ingleses de cómo poder ejecutar esa cláusula. Moy, ¿qué estamos escuchando de fondo? ¿Se escuchan cánticos, celebraciones? Mira, está pasando por delante. Está pasando por delante nuestro Víctor Muñoz, el futbolista canterano de la DAM del Barça y ahora propiedad del Real Madrid, que ha sido baja en el partido de hoy por esos problemas físicos. Un saludo a Víctor Muñoz. Estamos viendo a la hinchada del Barça a nuestra derecha, en la zona alta del estadio del Sadar, unos 2.000, 2.500 seguidores llegados desde diferentes puntos de España para animar al Barça, cantando campeones, campeones, acordándose ya evidentemente del Real Madrid y pidiendo, reclamando la presencia de los futbolistas de Hansi Flick, que lo están medio celebrando en el vestuario. Piden los hinchas del Barça que salgan los jugadores. Han estado ejercitándose en el terreno de juego Rafinha, Xavi Spar y también Ronald Araujo. Han hecho una sesión preparatoria postpartido. Ahí han sido aclamados por estos hinchas y, lógicamente, como os podéis imaginar, la afición del Barça coreando el nombre de los futbolistas y celebrando, ya saboreando un título de Liga más en las vitrinas del Barça. No es oficial, a la espera de lo que haga el Real Madrid, pero si no, el Barça lo rematará, tratará de rematarlo la semana que viene en el Clásico, evidentemente por ESPN Deportes. Bien, estamos pendientes de más reacciones de jugadores del Barça, de Hansi Flick, de la conferencia de prensa. Moy, por lo pronto, gracias. Tápete de la lluvia. Traes, por cierto, el mejor impermeable posible que hay en la Liga. Está fantástico, lo tenemos todos además, si es que no nos podemos quejar. Gracias, Moy. Más adelante haremos algún otro contacto contigo o escucharemos reacciones de protagonistas desde Pamplona. Sabe, ¿no?, a que el Barcelona va a ser bicampeón de Liga. Hansi Flick, sus primeras 2 temporadas en la Liga, va a ganarlas, lo cual no es un detalle menor. Pero cuando hagamos ese recuento y pensemos en las decisiones que ha tomado Hansi Flick, hay algo que tiene que ver con la administración de minutos para futbolistas. Y yo no sé si hemos valorado tanto cómo Flick en ciertas instancias, en ciertos partidos, hace que la mayoría del plantel se siente importante. Sí. Y hoy lo ha vuelto a hacer con ciertos minutos. Lo de Rashford a mí me parece alucinante. Era una carrera que parecía perdida, la de Rashford. Y hoy ha regresado hasta selección. ¿Cuánto ha sido eso, la gestión de vestuario de Hansi Flick? Ha sido muchos casos que ya no pueden ser casualidad en cuanto a Hansi Flick. En su primera temporada, Rafinha distaba mucho ser el Rafinha que es hoy y que acabó siendo sobre todo la temporada pasada. Era un jugador mucho más instable. Todos sabíamos que era muy bueno, no se volvió muy bueno, pero tuvo la regularidad, que esa es la clave a partir de Hansi Flick, y la confianza. Regularidad y confianza. Ferran Torres lo mismo. Sigue siendo un jugador irregular, sigue siendo un jugador irregular. Sigue destapando dudas si es el centro delantero o el segundo delantero que necesita el Barça, seguramente. Ahora, lo que era Ferran Torres, totalmente cuestionado, a lo que es hoy, ni al caso. Hansi Flick. Y podemos hablar de jugadores del Bayern Múnich y hacer por lo menos un top 10 de futbolistas a los que rescató Hansi Flick o sacó de la mediocridad. Yo no iría tan lejos con Rashford todavía. Sería precipitado. Ciertamente, mis expectativas eran bajas, muy, muy, muy bajas, y ha sido un juego rentable, de altibajos, sí, que ha desaparecido en momentos importantes de la temporada. ¿Buscaría regresarlo para la próxima temporada? Me parece muy caro. La clave está esa, en el precio, en la etiqueta. A Rashford por 10 millones en vez de 30, pero claro, con los ojos cerrados. Está haciendo una cosa muy buena Hansi Flick con Rashford, que es que no lo utiliza por defecto como el sustituto de Rafinha. Hoy metió otra vez a Fermín, entiende lo que el partido le necesitaba, y necesitaba más esa sabiduría posicional y esa energía que tiene Fermín que no la calidad individual de Rashford. Y por segundo partido consecutivo, como ha dicho Moy, lo mete en la derecha, donde no lo había utilizado en toda la temporada. Está manejando bien también el regreso de Gavi, el regreso de Frenkie de Jong, el regreso de Marc Bernat. Es lo que dices tú, es combinar lo que necesita tácticamente el equipo con la mano izquierda que necesitas para un vestuario, para que todo el mundo se sienta partícipe. Sigue viva también la liga de 100 puntos para el Barça, si es que termina ganando todos sus partidos por delante.